Buenas tardes. El título de la conferencia: Literatura y poesía en el pensamiento crítico de Juan Ramón Jiménez. Gracias por vuestra asistencia virtual. Es otoño de 1941. Juan Ramón Jiménez, viviendo entonces en el desgarro sangrante del exilio, pronuncia una conferencia en la Universidad de Miami con ocasión de la segunda reunión del Instituto Hispanoamericano. Esta conferencia está incluida en un libro que se publicó después con el título Prosas críticas. Desde los conceptos, las ideas y los pensamientos de este libro voy a delinear ante vosotros la imagen de un Juan Ramón Jiménez inhabitual o menos habitual. No la de Juan Ramón Jiménez, creador y poeta exquisito, sino la de Juan Ramón Jiménez, crítico literario. La conferencia a la que me he referido se titula Poesía y literatura, y en ella elabora Juan Ramón y cincela estos dos conceptos: el concepto de poesía frente al concepto de literatura. Los va tallando con la precisión de un creador de joyas y de filigranas de plata, los califica, los diferencia, los contrapone, los define, siempre aplicándolos al verso. Cuando el verso es poesía y cuando un verso es literatura, sin disminuir o menospreciar el valor de ninguna de las dos realizaciones creativas en verso, ni el de la poesía ni el de la literatura, pero dándole a cada una de estas versificaciones su verdadera dimensión, su exacta significación, su singular destino dentro del universo creativo. Lo que pretende demostrar Juan Ramón es que no todo lo que se escribe en verso es poesía, aunque se escriba en versos rimados y medidos o en verso libre, aunque lo escriban grandes literatos o artífices de la palabra y tengan esos versos muy alta calidad literaria, aunque no sea poesía. Que el criterio diferencial de la poesía viene de ser Juan Ramón, no es que esté escrita y desarrollada en versos rimados o no rimados, que la poesía es otra cosa. Con distinción aristotélica hubiera dicho que la poesía no es otro género, que la poesía es una especie distinta, como la rosa entre las genéricas flores. Es otra cosa, así es la rosa. Esta diferencia entre poesía y literatura es correlativa con lo que el mismo Juan Ramón establece en otra conferencia titulada Poesía cerrada y poesía abierta. Viene a ser la poesía cerrada lo que en la conferencia que comentamos de 1941 entiende por literatura, y poesía abierta lo que entiende como única y verdadera poesía. La poesía abierta es la expresión en verso de lo inefable, como la música, lo imposible, lo que es imposible expresar ni decir con la aplicación habitual de las palabras cotidianas. Es una aspiración constante, constantemente abierta al infinito, que requiere también constante renovación de las palabras o de la cadencia musical con que se emiten, se pronuncian las palabras, para acercarse lo más posible a lo que no puede ser dicho hasta llegar a lo inefable, para trascenderse a través de la palabra, para hacerse palabra, para hacerse logos eterno, para terminar haciéndose Dios. La literatura es, por lo contrario, la expresión de lo fable. Poesía lo inefable, literatura lo fable. Lo que puede decirse y expresarse con el malabarismo de las palabras.
lo que puede decirse, explicarse, describirse, clarificarse, completarse, con los adornos preciosos de las palabras, adjetivos, verbos, adverbios, hasta completarse y hacerse perfecto, terminado, completo. Cuenta Sándor Márai, escritor húngaro, en su segunda autobiografía titulada Tierra, Tierra, que es el clamor de nuestro Rodrigo de Triana. Cuenta Sándor Márai en ese libro que en un salmo de la Biblia dice el profeta: cantaré con el alma y también con los labios. Y entiende Sándor Márai que cantar con el alma es lo que hace la poesía y cantar con los labios es lo que hace la prosa. Pues yo pienso que para Juan Ramón cantar con el alma sería lo que él entiende por poesía abierta, anterior incluso a la plasmación escrita de los versos. Ya es poesía aunque no esté escrita, eso que el alma quiere expresar o expresa o balbucea. Y cantar con los labios es ese modo de versificación que se entiende por literatura. Los estados de contemplación de lo inefable, que es para Juan Ramón el terreno donde brota y florece la flor mágicamente aromática de la poesía, estos estados son el panteísmo, el misticismo, la experiencia suprema del amor, el éxtasis, el hallazgo iluminador en la ciencia, la comunicación trascendente y transformante, el exquisito y sublime amada en el amado, transformada de San Juan de la Cruz, la entrada en los fondos de la naturaleza y el espíritu, en el ameno huerto deseado otra vez San Juan de la Cruz, en la caverna iluminada y oscura de Platón, en la realidad visible e invisible al mismo tiempo, donde se va extendiendo progresivamente la luz, donde se va extinguiendo paulatinamente las sombras, en una movilización suprema que elevan el alma hasta la emoción universal. Estos son los estados de contemplación de lo inefable. Esta expresión de Juan Ramón, emoción universal o cósmica, yo creo que corresponde a lo que Sigmund Freud entiende por sentimiento oceánico. El sentimiento religioso entendido como estar en paz, en identificación y en armonía con el universo, integrándolo en el interior de uno mismo, pero trascendiéndose a sí mismo. El sentimiento oceánico representa la expresión y explicitación de un estado de conciencia tan excepcional que el filósofo y psiquiatra Pierre Janet reconoció y definió como el propio y característico de los genios del sentimiento, que son estos los verdaderos poetas, los hacedores, en el concepto de Juan Ramón Jiménez, de lo que él llama la poesía abierta. Y con estas precisas palabras define Juan Ramón el concepto de poesía abierta. Una íntima, profunda, alta y honda fusión entre nosotros y gracias a nuestra contemplación y creación de lo real que creemos conocer y de lo trascendental que creemos desconocer. Así dice Juan Ramón. Pero todo junto, integrado, mezclado, confundido. Lo real y lo irreal o extrarreal, lo conocido y lo desconocido, lo inmanente y lo trascendente. Y después explica que este fenómeno excepcional y entrañable, que pone en vibración y movimiento todo nuestro ser, desde sus más hondas raíces naturales, tiene que expresarse necesariamente en ritmo, porque así es toda la expresión natural y sobrenatural del entusiasmo
esencial. Toda la expresión del entusiasmo es esencialmente rítmica y musical. Así es como la música y como la danza se va produciendo hasta llegar al éxtasis dinámico, cuando los ojos van dejando de ver lo exterior y se ensimisman, se concentran en el interior. En la interior bodega del amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sentía, y el ganado perdí, que antes seguía. Es como lo expresa el poeta místico Juan de la Cruz. Pone Juan Ramón como ejemplar y como modelo de este ensimismamiento dinámico a los bailarines auténticos, los poetas del ritmo absoluto, le llama Juan Ramón a estos bailarines, poetas del ritmo absoluto. Por ejemplo, los derviches turcos, que para danzar su danza ritual, mística y mágica, tienen que verse, que mirarse por adentro, fuera de la conciencia de sí mismo y de la realidad, en presencia ausente, en un estado de éxtasis dinámico total. Así es para Juan Ramón la poesía abierta, necesariamente intuitiva, elemental, rítmica, musical, cuando se funde en un solo objeto, en uno solo, el objeto y el sujeto de la creación y la contemplación. Igual que en San Juan de la Cruz, de quien dice Juan Ramón que es al mismo tiempo el ciego y su propio Lazarillo. Igual que él mismo, cuando se autoidentifica con el Dios deseante, anhelante, intrahumano, inmanente, y con el Dios deseado y deseante. El Dios deseado extramundano, infinito y trascendente. Piensa Juan Ramón que la literatura, por el contrario, al igual que la pintura, necesita de los ojos, de la mirada hacia el exterior. Se apoya en ella, la mirada, porque el que escribe, como el que pinta, está viendo, describiendo, comparando, comentando, copiando. La literatura es traducción. Traducción explícita de una experiencia o de una visión. Mientras que la poesía es no la traducción, sino el original, la experiencia y la emoción inmediata, primaria y esencial. Como le escuché a alguien, la matemática es la más exacta de las ciencias. La poesía es la más exacta de las letras. La poesía es instintiva, intuitiva, total, como la flor y el fruto, acabada en sí misma. La literatura es elaborada, parcial, formada progresivamente en partes yuxtapuestas, cubridoras de un tiempo y de un espacio. La literatura necesita los adornos verbales, se viste, se decora, se colorea. La poesía se muestra desnuda toda. Dice Juan Ramón de sus versos. Es pura esencia, como el Yahvé Dios de la Biblia. Yo soy el que soy, y nada más. Y Juan Ramón, para identificarla, cincela estos versos conocidos y escuetos y puntuales. No me toques ya más, así es la rosa. El poeta abierto, prescinde de lo visible y rastrea lo invisible, para ofrecer su hallazgo a quien esté dispuesto a recibirlo. Lo importante en poesía es para mí, dice Juan Ramón, lo importante en poesía es para mí la cantidad de eternidad que pueda dejar un poema en quien lo lee. Y afirma también, estoy haciendo un florilegio, que es herramienta de flores, de frases, de metáforas y de expresiones, que entre poesía y literatura hay la misma distancia, dice Juan Ramón. En este florilegio que estoy haciendo,
que entre poesía y literatura hay la misma distancia que entre el amor y el deseo. El amor es plenitud en el instante, el deseo es proceso insistente, complejo, sucesivo, interminado, interminable. O la misma distancia, dice también, que entre sensualidad y sexualidad. La sensualidad es vibración inmediata y esencial de los sentidos, y la sexualidad es una sucesión de sensaciones que se persiguen, se complementan, se completan. O también la misma distancia que entre la palabra y el discurso. La palabra brilla sola y luce sola como una perla redonda y plena. Y el discurso recorre los aspectos igual que un calidoscopio, los copia, los describe, los contrapone, los explicita. La poesía, para Juan Ramón, es estado de gracia, es éxtasis dinámico, embeleso místico, embriagador, indecible milagro palpitante, es una frase de Juan Ramón, de donde brota, como de un venero, el acento esencial. Es la profundidad insondable de lo que no tiene fondo. La literatura es un estado de la cultura y un resultado de ella. La poesía es estado de gracia anterior a la cultura y también posterior a ella. Con estos conceptos, que creo que son precisos, claros, fundamentales, Juan Ramón va a entrar entonces en los ejemplos. Los ejemplos los toma de la poesía española para hacer una reducción que sea abarcable en una conferencia. Podría también ampliar a la poesía universal, pero bueno, vamos a reducirlo a ejemplos inmediatos y claros para no extendernos excesivamente. Se va a centrar, como vengo diciendo, en los escritos en verso, y en ello va a distinguir entre poesía y literatura, o entre poesía cerrada y poesía abierta, o entre expresión versificada de lo fable y la expresión versificada de lo inefable. Y hace esta pintoresca y sutil introducción. Voy a leer. En España la verdadera poesía, la única lírica escrita posible, la iniciaron con el sentir del pueblo los escasos y extraños místicos cuyo paisaje era la peña adusta y el cielo maravilloso. Lo intentaron como era natural, volando. Por eso, la mejor lírica española ha sido y es poesía mística, con Dios o sin él, ya que el poeta, vuelvo a decirlo de otro modo, es un místico sin un Dios necesario. Reconoce Juan Ramón que la literatura hace a la poesía más vistosa, más engalanada, más adornada y colorista, y que a su lado los más altos poetas pueden parecer unos infelices. Y añade, para mí el infeliz San Juan de la Cruz, de pobre cuna y ruiseñor siempre escondido, es el poeta antiguo español que representa mejor la brevedad de su obra desigual, lo que es la poesía. La poesía abierta, quiso decir, la que nunca se cierra, sino que permanece abierta a la trascendencia, lo que es anhelo permanente, sin nunca llegar al hallazgo final de lo que es inefable total. Y es que me he acordado de una frase, creo que es de Nietzsche, que dice que cuando una persona se eleva, como hacen los místicos, van haciéndose cada vez más pequeños e invisibles para los que no saben volar, para quienes no sabemos volar. Bueno, Juan Ramón elige como ejemplo de San Juan de la Cruz, de esa poesía abierta, elige este poema de San Juan de la Cruz. Que bien selló la fonte, que mana y corre,
aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida, que bien sé yo, do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede va de haya, aunque es de noche. Su claridad nunca es escurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Y comenta Juan Ramón seleccionando estos versos: su origen no lo sé, pues no lo tiene. Sé que no puede ser cosa tan bella. Bien sé que suelo en ella no se halla. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida. Y dice Juan Ramón que no es posible dar una definición mejor de la poesía que la de estos versos imponderables. No es posible saber su origen, nada puede llegar a ser cosa tan bella, no tiene suelo donde se cierre o se apoye y se sostenga, su claridad nos colma de toda la luz. Y añade Juan Ramón que la musicalidad de este cantar expresa de un modo único, en una metafísica sutil, esos intercambios, esas entradas y salidas de lo temporal en lo eterno. Este es un ejemplo del siglo XVI, pero antes había puesto otro ejemplo, uno del siglo XV, inmenso y mágico, que es el romance del conde Arnaldos. Este poema empieza siendo literatura, describiendo, explicando, consignando, y de pronto se abre en poesía a lo inefable, en unos versos mágicos que transforman en poesía abierta todo el poema. El poema iba siendo poesía cerrada, descriptiva, procesual, pero de pronto se unifica en un instante y se abre al misterio. Voy a decirlo parte del poema. ¿Quién hubiera la aventura sobre las aguas del mar, como hubo el conde Arnaldos la mañana de San Juan? Con un halcón en la mano, la casa iba a cazar, y venir vio una galera que a tierra quiere llegar. Las velas traía de seda, la ejercia de un sendal. Marinero que la manda, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hace andar, las aves que andan volando, las hace al mástil posar. Allí habló el conde Arnaldos, bien oiréis lo que dirá. Por Dios te ruego, marinero, digasme ora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Todo el poema se hace maravilloso, mágico y misterioso gracias a este último verso que lo abre a lo inefable. ¿Quién es ese marinero?, se pregunta Juan Ramón. ¿Es el amor? ¿Es la gloria? ¿Es la muerte? Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y añade Juan Ramón, quien habla así no es un raptor de lo inefable. Entre todos los escritos recogidos en el mismo libro de prosas críticas, hablando de lo fable y de lo inefable, contrapone y compara dos estrofas de Sendos Frailes, una lira de Fray Luis de León y otra lira de Juan de la Cruz. Extraordinarias las dos. La lira de Fray Luis de León canta y encanta.
con estas palabras. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza un fruto cierto. Es una bellísima descripción de lo que el poeta ve con sus ojos externos, de lo que es fable, que se puede decir con palabras, y queda como un cuadro perfecto, terminado, cerrado, completo. Poesía cerrada, le llama Juan Ramón. Pura literatura en verso. Veamos ahora la lira de San Juan de la Cruz, expresión de algo inefable que no se dice, que no se ve con los ojos, que no puede abarcarse con las palabras, que queda balbuciendo en poesía ansiosamente abierta, misteriosa, expresión de lo inefable. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Mejor es no añadir nada, solo anota Juan Ramón. La misma combinación de pie, metro y consonante. ¿Y qué diferencia de emanación? Como ejemplo explícito de versificación que no llega a ser poesía, pero que es encantadora literatura, escoge un fragmento delicioso del siglo XIII de Gonzalo de Berceo. Un santito humilde, dice de él Juan Ramón, que tiene ojos muy claros para lo transparente cotidiano. Yo, maestro Gonzalo de Berceo nombrado, yendo en romería caecí en un prado, verde y bien cencido, de flores bien poblado, lugar codiciadero para home cansado. Daban olor sobeo las flores bien olientes, refrescaban en home las caras y las mientes. Manaban cada canto fuentes claras corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes. La verdura del prado, el olor de las flores, la sombra de los árboles de temblados sabores. Refrescáronme todo y perdí los sudores. Podría vivir un home con aquellos olores. Otro ejemplo de versificación que no llega a ser poesía, o de poesía que queda cerrada y perfecta, pero que no llega a ser abierta y anhelante, son unas seguidillas de Lope de Vega, de ese que Juan Ramón llama pillastre y don Juanesco, Lope tan español, autor de una obra de agilidad desenfadada, dice también Juan Ramón, monstruosa tanto por la cantidad, por la calidad, son calificativos de Juan Ramón. Y estas son sus deliciosas seguidillas. Ay, río de Sevilla, qué bien pareces, lleno de velas blancas y ramos verdes. Ya vienen de San Lucas rompiendo el agua, a la Torre del Oro, barcos de plata. Los barcos enamorados van a Triana, el primero de todos me lleva el alma. Y enlaza a Lope, trasladándose ya a nuestro tiempo, con Federico García Lorca, el cárdeno poeta granadí, como él le llama, semejante a Lope en sus dones naturales y prodigiosos de imaginista, y escoge un poema que tiene todo el ángel y el duende, así lo cita Juan Ramón en otro de sus escritos, de pintor de ventanas abiertas a todos los puntos cardinales y a otros. Son sus estrofas de su romance Preciosa y el aire, donde describe con paleta de todos los colores, en un cuadro cerrado, acabado y perfecto, a la gitanilla preciosa, cuando va a entregar sus flores a un alto personaje allí del entorno de Granada. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen,
cantan las flautas de Umbría y el liso gong de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses. Es en Málaga. La expresión de lo fable, de lo que puede decirse y describirse en un cuadro completo y acabado, pero quizás nadie pueda decirlo con el ángel y el duende literario con que lo dice Federico. En contraposición a estos versos de literatura perfecta, descriptiva de lo real y cotidiano, como pueden serlo La gitanilla preciosa y El cónsul de los ingleses, voy a recoger como último ejemplo los versos de un poeta también de nuestro siglo cercano, versos de anhelante poesía abierta, por donde se escapa a rastrear lo invisible, como huyendo de lo visible, presa de goce y de pasión, la inefable experiencia del amor. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro, la tierra se estremece alborozada, oigo flotando en alas de armonía rumor de besos y batir de alas, mis párpados se cierran. Es el amor que pasa. Este poeta, raptor de lo invisible, balbuceador de lo inefable, ya lo sabéis quién es, Gustavo Adolfo Bécquer. Juan Ramón cita en el mismo libro Prosas Críticas una carta a Luis Cernuda, un texto, lo cita en una carta que él escribe a Luis Cernuda. Cita un texto de Jorge Santayana, nacido, como sabéis, en 1863, en el final del siglo, la última parte del siglo XIX. Les recuerdo, le dice a Cernuda, aquellas felices líneas del español Jorge Santayana que traduje hace años. Quizás quiso decir, con lo traduje, siendo Santayana español, que lo recompuso o lo reformuló a su manera. Dice el texto mencionado en el que Juan Ramón se refleja y se reconoce a sí mismo. La poesía es algo secreto y puro, una percepción mágica que enciende el entendimiento un instante, así como los reflejos en el agua inquietos y fugitivos. El verdadero poeta es el que coge el encanto de cualquier cosa, de cualquier algo, y deja caer la cosa misma. Es decir, se queda con el encanto y deja la cosa. Se queda con el reflejo y deja el agua. No viene a decir de la poesía este texto recogido por Juan Ramón lo mismo que dijo Bécquer en su rima, expresando la inefable experiencia del amor. Ese algo secreto y puro, percepción mágica que enciende el entendimiento en un instante. Había comentado Juan Ramón que el amor es la poesía y la ciencia suprema de la vida humana. Yo creo solo y plenamente en la poesía como amor, ideal de vida, espíritu. La poesía como gracia única. Y comentando ahora este párrafo de Santayana, confiesa: creo que en la escritura poética, como en la pintura o la música, el asunto es retórica, lo que queda es poesía. En otra ocasión dijo también Juan Ramón lo mismo con esta metáfora: yo hago el frasco, yo no hago el frasco, hago la esencia. Mi ilusión ha sido siempre ser cada vez más un poeta de lo que queda, hasta llegar un día a no escribir. Viene a coincidir con Pablo de Tarso cuando escribe a los Corintios:
las palabras cesarán, las lenguas acabarán y toda la ciencia se extinguirá, porque nuestro saber es limitado, como es limitada nuestra inspiración. Pero cuando lleguemos a lo ilimitado, a lo inefable, a lo pleno, todo lo limitado desaparecerá. Y Juan Ramón continúa: escribir no es más que una preparación para no escribir, para el estado de gracia poético, intelectual o sensitivo. Ser uno mismo poesía y no solamente ser poeta. Lo que queda. Yo superpongo aquí al tan admirado por Juan Ramón, San Juan de la Cruz, y todos cuantos vagan. Me van de ti mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjanme muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Lo que no puede decirse con palabras, lo inefable. Ese no sé qué que queda balbuciendo es la verdadera poesía, el anhelo consumado del poeta Juan Ramón Jiménez, la poesía abierta, la poesía pura, el balbuceo inefable, el rapto prometeico del fuego sagrado de los dioses inmortales, la contemplación intuitiva y fugaz de lo total invisible, la contemplación que germina el alma con los olores de la menta y el tomillo que dijo Verlaine de la poesía, la voz del viento entre los árboles que, como confiesa el poeta luso Pessoa, solo por oírla, la voz del viento entre los árboles, merece la pena haber vivido. En el extenso campo de las letras, fúlgido de soles y fértil de lluvias, en las amplísimas tierras literarias, verdes, fragantes y fecundas, así es la rosa, así es la poesía. Gracias.